¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Yaniot PM. Esta vez vamos a hablar de la relación de Estados Unidos con América Latina, que ha comenzado a cambiar con la llegada al poder del presidente Joe Biden. Por ahora, el mayor énfasis está puesto en la inmigración. El gobierno tiene previsto presentar esta semana al Congreso su propuesta de reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados. Mientras tanto, tiene que lidiar con decenas de cientos de miles que al otro lado de la frontera esperan respuesta a sus solicitudes de asilo y también otros tantos centroamericanos que se siguen organizando en caravanas, huyendo de la violencia y la pobreza en sus países en busca del sueño americano. ¿Cómo darle solución al problema migratorio? ¿Cómo desalentar la llegada permanente de nuevos migrantes que están dispuestos a todo con tal de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos? Para hablarnos del tema y de la nueva política estadounidense hacia Venezuela nos acompaña Juan González. Él es el asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental del presidente Joe Biden. Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Vamos a comenzar en términos generales. ¿Qué está cambiando o qué va a cambiar en la política de Estados Unidos hacia nuestra región con el gobierno de Joe Biden? Bueno, hola Patricia, gracias por la invitación. Para comenzar, el presidente está proponiendo un proyecto de reforma migratoria. Aquí reconocemos que los americanos piensan que el sistema migratorio de este país no está funcionando. Y después de 4 años de una política migratoria que se definía por un muro y la deportación de miles, estamos enfocados en crear una ruta para la ciudadanía, los ciudadanos a las personas que ya están aquí, están trabajando aquí. Estamos buscando una forma de reformar el sistema de empleo de visas, reunificar a las familias y también crear un espacio para poder recibir a las personas que están huyendo opresión y están en búsqueda de refugio. Es algo que se puede hacer de una forma que respeta las leyes de los Estados Unidos, pero también trata a los inmigrantes con dignidad. Entonces, ese es el primer punto que quería hacer. El segundo es que después de 16 viajes que tomó el entonces vicepresidente Biden a la región, nosotros tenemos en ese momento un presidente que yo creo que desde Theodore Roosevelt no hemos tenido un presidente que conozca tan bien a Latinoamérica. Y él es alguien que piensa y tiene una visión para la región que debe ser segura, democrática y de clase media, y que eso está en los intereses nacionales de los Estados Unidos. Entonces, el cambio en tono ahí es, en vez de tratar de dictarle cátedra a la región, darle duro con amenazas de cerrar la frontera a aliados como México, es trabajar con nuestros vecinos para poder combatir retos comunes como la pandemia, el cambio climático, obviamente, y tratar de asegurar de que los gobiernos estamos trabajando para nuestras poblaciones. ¿Y qué conversaciones han tenido no solamente con los gobiernos de México, sino con los países centroamericanos sobre el tema migratorio? Porque las caravanas de migrantes se siguen formando y hay miles de personas que con esta nueva política quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Así es. Bueno, y la segunda llamada que hizo el presidente a un líder internacional fue al presidente López Obrador de México. La conversación obviamente comenzó con el tema del manejo de la migración, pero también un compromiso mutuo de invertir en la prosperidad y la seguridad del sur de México y el norte de Centroamérica. Tuvieron una conversación muy productiva. Aquí lo que reconocemos es que personas que inmigran del Triángulo Norte o de Haití o de Cuba no se están yendo de sus países y tomando una jornada peligrosa porque es divertido, sino porque están huyendo de opresión o falta de oportunidad. Ya hay que invertir en tratar de crear el espacio para que no quieran ir, pero también para quienes están buscando una oportunidad de venir a los Estados Unidos, crear una oportunidad para que se puedan hacer petición dentro de sus países sin que tener que poner sus vidas en peligro. Las conversaciones con los países de Centroamérica es que tenemos que enfocarnos en combatir la corrupción, en la institucionalidad de nuestros países, pero también para invertir en oportunidad económica y combatir la inseguridad de una forma conjunta
para tratar de prevenir la emigración, pero también crear prosperidad en el Triángulo Norte. Ya vamos a hablar sobre esta oferta de inversión multimillonaria para los países centroamericanos, pero quisiera enfocarme en el tema de la frontera. Tengo entendido hay unos 65,000 solicitantes de asilo esperando en México que avancen sus procesos. El gobierno les dice que esperen allí con paciencia, pero hay muchos otros que cruzan ilegalmente la frontera y si son detenidos, quedan en libertad. Me pregunto yo, ¿esto no es un mensaje contradictorio para aquellos que están en fila esperando emigrar legalmente? Bueno, personas que cruzan entre los puntos de entrada serán expulsados. Nosotros estamos ahora enfocados en el sistema del MPP, que las personas que se registraron en ese programa, tratar de comenzar a procesar a esos individuos. Ese es el enfoque ahora de la primera fase para poder fortalecer la frontera y nuestra habilidad de procesar a individuos en búsqueda de asilo. La segunda fase será ya cuando ya habremos invertido en tener la capacidad en la frontera, tener las personas para poder recibir a otros individuos fuera del programa de EPP, tomará un tiempo. Entonces, el mensaje a inmigrantes que no están registrados dentro del programa es no vengan porque no van a poder entrar. Estamos enfocados en la población de MPP, reducir el tamaño de esa población. Estamos trabajando de forma muy estrecha con México, y viene la ayuda, pero ahora no es el tiempo para emigrar a la frontera si uno no está registrado con el programa. Tengo entendido que el gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó una reunión con el presidente Joe Biden, o por lo menos es lo que reportan algunos medios, el presidente lo ha negado. Quisiera confirmar si hubo esa solicitud. Bueno, yo tengo entendido que el presidente Bukele pero vino a última hora, y el presidente no tenía la disponibilidad de tomar una reunión. No se hizo una petición formal para la reunión con el presidente. Si el énfasis está en la corrupción, ¿esto significa que habrá condiciones por parte del gobierno de Joe Biden para entregar esa ayuda multimillonaria a los países centroamericanos? Bueno, $4,000 millones no tendrá mucho impacto sin la voluntad política. Nosotros tendremos que hacer, como hizo cuando vicepresidente, tendremos que justificar al Congreso esa inversión. Entonces, los líderes tendrán que determinar qué está dentro de su interés nacional, pero nosotros vamos a trabajar con gobiernos que tengan ese compromiso en contra de la corrupción, a favor de la institucionalidad, están dispuestos a invertir en sus poblaciones para crear oportunidad y estén listos para respetar a la sociedad civil y a los periodistas. Entonces, en otras partes del mundo donde gobiernos no han estado dispuestos de trabajar con nosotros, trabajamos con el sector privado, trabajamos con la sociedad civil, pero nuestra voluntad es de trabajar con gobiernos que estén listos para retomar ese esfuerzo y los que lo hagan tendrán a un aliado muy importante en el presidente Joe Biden. Pero entonces, ¿cómo superar obstáculos cuando Guatemala le dio la espalda a la CICIG, la Comisión Anticorrupción de la ONU? Bukele, pues usted ha marcado las diferencias con el gobierno salvadoreño, el presidente de Honduras ha sido señalado de presuntos vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo se puede trabajar con gobiernos con este tipo de cuestionamientos? Bueno, Patricia, como vicepresidente, Joe Biden es alguien que apoyó de forma muy estrecha a la CICIG, y la salida de la CICIG de Guatemala, el MASI de Honduras, fue un retroceso para el esfuerzo en contra de la corrupción. Pero eso no nos puede limitar. Durante la campaña, el entonces vicepresidente Biden dijo que iba a formar un esfuerzo regional anticorrupción. Nosotros tenemos nuestras propias herramientas para poder investigar a individuos. Vamos a trabajar con quienes fiscales tengan ese mismo compromiso y es algo que es un esfuerzo que no necesariamente requiere de una comisión. El compromiso está ahí. Quienes estén listos para avanzar ese compromiso, pues trabajaremos de una forma muy estrecha juntos. Un ejemplo específico, indicaciones, por ejemplo, el nombramiento de la Corte Constitucional en Guatemala este abril
es una señal muy importante que puede demostrar Guatemala a, a favor del compromiso en contra de la corrupción. Entonces, esas son señales muy importantes que pueden demostrar los países de la región. Muchos se preguntan por qué esta vez esa ayuda multimillonaria va a ser efectiva, va a ser eficaz para disminuir la pobreza, para disminuir la violencia, que son las razones por las que huyen los migrantes, porque en el pasado se han enviado millones de dólares en ayuda y las condiciones en lugar de mejorar han empeorado. Tienes toda la razón en hacer esa pregunta, es válida. Estas iniciativas toman tiempo. Necesitan un compromiso como se hizo en Colombia, un compromiso bipartidista a largo plazo para tener impacto. Lo más importante es la voluntad política, que en Colombia varios sucesivos presidentes demostraron esa voluntad política y cambiaron a su país. Eso es lo que estamos buscando en Centroamérica y hemos visto desde que Biden era vicepresidente, vimos el crecimiento de una sociedad civil bastante activa, representantes del sector privado listos para comenzar a hacer cambios. Y es un tema urgente porque tenemos a una región entera que ha sido impactada por la pandemia, cambios globales que para que Centroamérica siga siendo competitiva económicamente, tiene que reformar muchas partes de su sistema de gobernar y de crear oportunidades de educación, oportunidades económicas, o se va a quedar atrás. Entonces el tiempo es ahora. Parte de esa ayuda también va a ir a México, un país que ya ha dicho que no va a recibir a los inmigrantes expulsados de Estados Unidos. ¿Cómo se va a reencarar la relación con México? El presidente Biden y el presidente López Obrador en su conversación el 22 de enero hablaron de un compromiso de desarrollar un plan conjunto para invertir no solo en el Triángulo Norte, pero también en el sur de México, que como sabemos es una de las partes que más ha sufrido y se ha dejado atrás después de NAFTA y el acuerdo de los Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, yo creo que una oportunidad para el Triángulo Norte es asegurar de que México también prospere. México está sufriendo mucho por la pandemia también. El PIB ha bajado de una forma que no ha visto el país en casi 100 años. Y está en el interés de los Estados Unidos que prospere México, que México sea seguro. Entonces, la voluntad está ahí para trabajar con el gobierno mexicano, con el sector privado mexicano y con la sociedad civil mexicana. Venezuela. Me pregunto si el gobierno de Joe Biden tiene en mente una nueva estrategia para ayudar a crear las condiciones para que se realicen elecciones libres. Sí, Patricia, en primer lugar, el presidente ha hecho un compromiso para darle estatus de protección temporal a los venezolanos. Él va a llenar ese compromiso. La gran diferencia entre la administración previa y esta es que hacia Venezuela el enfoque va a ser una política bipartidista. Existe legislación que escribió el senador Menéndez, el Verdad Act, que es es la ruta que vamos a tomar en cuanto a Venezuela, es enfocar en restaurar una coalición multilateral a favor de una salida democrática a la crisis actual, a redoblar los esfuerzos humanitarios, no solo dentro del país, pero al impacto que está teniendo en países como Colombia. Pero en la campaña, el entonces vicepresidente Biden dejó muy claro que vamos a enfocarnos en derechos humanos, combatir la corrupción, ir tras cada dólar que ha sido o peso que ha sido robado del pueblo venezolano. Y él ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino del país. Seguiremos apoyando los esfuerzos a favor de la democracia, pero de una forma bipartidista, ¿no? Esto no va a ser una estrategia electoral para el sur de Florida, va a ser un enfoque en los venezolanos y en el futuro de Venezuela. Sin embargo, esa política no suena muy diferente a lo que implementó el expresidente Donald Trump. Y los venezolanos lo que quieren son elecciones libres y recuperar la democracia de su país. Me pregunto si eso se puede hacer con Nicolás Maduro en el poder. Hay una gran diferencia porque yo creo que tal vez la previa administración hablaba sobre una coalición internacional.
pero todo lo que estaba haciendo la administración previa era unilateral y así dejó atrás los aliados que tenemos en Europa, muchos de los países de la región. El consenso multilateral de la comunidad internacional estaba quebrantando bajo la administración previa por las acciones políticas y unilaterales de la administración actual. Las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con los europeos, con los países de la región, ellos están muy entusiasmados para trabajar con los Estados Unidos para seguir incrementando la presión, pero de una forma multilateral, que es lo que tiene efecto a favor de una salida democrática. ¿Y Um, cómo van a um, implementar esa presión? ¿Más sanciones? ¿Qué más se va a hacer? bueno, sanciones unilaterales nunca han funcionado. Nunca en la historia han funcionado en llevar una transición o un cambio del poder en un país en la ausencia de una coalición multilateral y una estrategia diplomática mucho más amplia. Entonces, aquí es formar un consenso entre la entera comunidad internacional para subir la presión, para asegurar de que quienes están robando miles de millones de dólares de Venezuela no encuentren refugio en ninguna parte del mundo. Eso tiene que quedar muy claro. Y hay que demostrar de que la comunidad internacional está totalmente coordinada en la dirección que estamos esperando. La, la democracia a Venezuela no llegará mañana, tomará tiempo, pero ese debe ser el enfoque y tenemos que empujar a que el régimen se siente con la oposición como iguales a negociar una salida. Yo creo que la otra diferencia entre este y la previa administración es que los Estados Unidos, bajo Trump, ellos estaban diciendo qué era posible en la negociación, como si nosotros fuéramos un partido eh, en ese proceso. Aquí es algo que los venezolanos tienen que hablar sobre el futuro del país. Los que esperan que nosotros vamos a unilateralmente levantar las sanciones, eso es algo que no es una de las prioridades en este momento, porque lo que queremos es empujar hacia un diálogo entre los dos lados que lleve a un resultado democrático. Diálogo es una palabra que la oposición venezolana no quiere oír porque todos los intentos del pasado han fracasado. Entonces estamos anticipando un nuevo diálogo. ¿Cómo lo van a lograr? Yo he seguido el tema de Venezuela desde la administración Obama y he visto estas iniciativas de diálogo que han fracasado y es porque Maduro ha usado el diálogo para demorar, concentrar el poder y marginalizar poner en prisión a miembros de la oposición. Aquí lo que debe quedar claro es que el próximo paso le toca a Maduro. Él tiene que demostrar que él está listo y debe tomar unos pasos para demostrar confianza, sea desmantelando la policía que ha sido especial, que ha sido acusada de ejecuciones extrajudiciales, soltando a los presos políticos, incluyendo a los 6 ejecutivos de Citgo. Pueden ayudar a la asistencia humanitaria en el país, que ahora ellos intencionalmente no están dejando que entre asistencia humanitaria para crear un ambiente de sufrimiento. Entonces, ellos deben demostrar que están serios esta vez para buscar una ruta hacia adelante. Y por último, ¿algún enfoque especial, alguna particularidad con el resto de la región, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay? Bueno, yo diría que, para repetir, la visión del presidente es una región que es segura, democrática y de clase media. El presidente es alguien que obviamente nosotros estamos muy enfocados en la respuesta a la pandemia aquí en los Estados Unidos, pero nosotros vamos a retomar la relación con Latinoamérica en una respuesta en contra de la pandemia, retomar un diálogo con los países de la región, incluyendo países como Colombia, Brasil, otros, para buscar forjar una agenda común y para todos poder salir de esta crisis actual de una forma mucho mejor. Muchísimas gracias, señor González, por acompañarnos en Daniel PM. A ti, Patricia, gracias. La posibilidad de reiniciar una relación en torno a los consensos y objetivos comunes es una oportunidad que la región no puede desaprovechar.
La lucha decidida contra la pobreza, la violencia, la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático, la lucha a favor del progreso, de las oportunidades y los derechos fundamentales no puede esperar más. Esta pandemia nos ha retrocedido años en avances, especialmente económicos. Es hora de que tanto los gobiernos, la academia, el sector privado, las ONGs y diferentes gremios se pongan de acuerdo para defender nuestras democracias, pero sobre todo para defender el derecho de nuestra gente a trabajar y a vivir dignamente. Y para eso hay que implementar un plan de acción que sea sostenible en el tiempo, que no dependa de los vaivenes de los políticos de turno y que garantice lo que nos ha faltado en el pasado: un manejo transparente de los recursos y resultados concretos en proyectos y programas que rompan ese círculo de pobreza y desigualdad para que cada vez haya menos razones para querer emigrar. Gracias de nuevo por acompañarnos y recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes, en nuestro sitio en la web univisionnoticias.com. Hasta la próxima. Les habló Patricia Yaniot.